Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Bienvenidos a esta nueva transmisión del mensaje de cada domingo por medio de estos medios que Dios nos está dando. Pues sé bienvenido primeramente. Si eres miembro de la iglesia o alguna invitado, ¿verdad? O te pasaron este link, este video, o estás viéndolo por ahí en la historia de alguna persona. Pues bueno, no te vayas, hay un mensaje importante para ti y queremos en esta hora decirte que en estos tiempos de tanta confusión, de tanta incertidumbre, de pruebas definitivamente y de necesidades, tú necesitas conocer más que nunca a aquel que es quien ha creado todo el universo, aquel que creó todo el universo con su mano, el cual te está buscando y cuida de tu vida constantemente, aunque no lo percibamos en estos tiempos muchas veces. Y el día de hoy quiero hablarte acerca de Cristo Jesús, de aquel que a lo mejor tú has escuchado de Él, o que tú conoces ciertas cosas de Él, pero que definitivamente quiere revelarse a ti, a tu vida. Y pues me da gusto que estés conectado en esta hora. Te invito a que permanezcas durante este tiempo, será breve, y pues acompáñame a orar en esta hora, ¿no? Vamos a orar. Señor, gracias Padre por este tiempo tan precioso que nos regala, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor, bendice a cada una de sus familias, Señor, que tienen la oportunidad de reunirse, Señor, de ver este mensaje, Señor, y de alguna manera preparar sus corazones, Señor, para cuando podamos regresar, Señor, a esa vida, Señor, de iglesia que realmente tú deseas, Señor, para nosotros, Señor, y que extrañamos definitivamente. Señor, ayúdanos a permanecer fieles, Señor, y firmes, Señor, durante este tiempo, Padre. Ayuda a las personas, Señor, que están viendo también este mensaje, Señor, a que antes de rechazar, Señor, cualquier situación, Señor, puedan dar una chance, Señor, o permitir, Señor, que tu palabra, Señor, también hable a sus vidas, Señor, y pues sean transformados sus corazones, Señor, y sobre todo que te conozcan, Señor, porque esa es la vida eterna, Señor. Que te conozcamos, Señor, a ti, Señor, como el Hijo de Dios que eres, Señor, y que conozcamos al Padre, Señor, por medio de ti, Papá. Entonces, gracias por esta hora. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, pues nuevamente bienvenidos, y estás entrando apenas a esta transmisión. Y pues bueno, sé que está haciendo bastante calor, puesto que he estado pues pronosticado toda la semana. Espero que no te estés derritiendo ahí en tu hogar, tengas un airecito, lo que sea, o hasta un abanico para mitigar un poco el calor. Sigue cuidando y obedeciendo todas las normas sanitarias. Y pues bueno, en esta hora quiero hablarte de un mensaje muy específico hacia la iglesia de Tiatira. Es una iglesia la cual, como las que hemos visto, existió. Es una iglesia que existió en los tiempos del año 90, bueno, desde los años 60 aproximadamente hasta el año 180, 170 después de Cristo. Y que fue una iglesia que tuvo muchos cambios y muchas circunstancias que ocurrieron dentro de ella, ¿no? Y que hablan también nuevamente a nuestros corazones como creyentes, primeramente, como personas dentro de una iglesia, las cuales toda la palabra de Dios es útil para nosotros, es inspirada, sabemos que es inspirada por Dios y útil para instruirnos, redarguirnos y guiarnos a toda justicia. Pero también es un mensaje como general para la iglesia en general en este tiempo, ¿no? Tiempos de prueba, tiempos difíciles. Y pues no sé si seas de alguna iglesia afín o que hayas escuchado de nosotros. Si eres miembro de cualquier iglesia, pues bienvenido, y esto es un mensaje en general para toda la iglesia de Cristo en estos tiempos difíciles. Así que este mensaje principalmente contiene dos cuestiones que yo pudiera distinguir muy importantes. Es la iglesia de Tiatira, primeramente, y esta era una iglesia distinguida por haber desarrollado una tolerancia muy profunda hacia cuestiones del mundo, y que se habían transformado, yo lo veo así,
de alguna manera en costumbres pecaminosas, las cuales ya estaban dentro de esta iglesia. Y antes de leer realmente la carta a la iglesia de Tiatira, yo te quiero que observes estas dos cosas o que las tengas presentes, ¿no? Primero, es una iglesia que había desarrollado tanta tolerancia hacia el pecado que, o más bien tanta tolerancia hacia el mundo, que básicamente el pecado había establecido ya raíces dentro de la vida de esta iglesia, ¿no? Raíces profundas dentro de esta iglesia, y vivían circunstancias ya continuas, comunes en su vida espiritual, ¿no? Y segunda cosa, que esta iglesia también había desarrollado una falta de un testimonio constante y fiel de lo que el Señor Jesucristo ya realmente desea reflejar como iglesia, y desea que reflejemos como iglesias. Había desarrollado un testimonio totalmente erróneo, difícil de entender, moldeado y trastornado totalmente hacia el mundo, ¿no? Y eso no era un testimonio como lo pide el Señor Jesucristo, que hace testimonio hacia la santidad, hacia la verdad y hacia la justicia, que busca que reflejemos, ¿no? Como esa sal y esa luz del mundo, ¿no? Que dice que somos. Entonces, son estas dos cosas. Era la tolerancia extrema hacia el pecado, la cual había desarrollado raíces profundas de pecado en esa iglesia, y el testimonio, ¿no? Un testimonio trastornado totalmente por el mundo. Así que vamos a leer este mensaje hacia la iglesia de Tiatira, y es una iglesia pequeña, pero fíjate la importancia y la intensidad que el Señor Jesucristo le da a sus palabras, de tal manera que entendemos que para el Señor Jesucristo un pequeño rebaño, un pequeño grupo de personas fieles, pero que están realmente buscando hacer la voluntad de Dios, Él las ama y buscará en todo tiempo hacer lo necesario para que no nos desviemos y para que podamos continuar, ¿verdad?, hacia la verdad en esta situación, en toda esta situación que vivimos. Vamos a leer es el capítulo 2, del versículo 18 al 29. Si ya estás ahí, acompáñame. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Dice el 20: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y le ha dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Dice: y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, dice el Señor, y a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Por lo que tenéis retenedlo, pero lo que tenéis retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere guardaré mis obras, y guardaré mis obras hasta el fin. Yo le daré autoridad sobre las naciones, y les regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre, dice el Señor, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Todo este mensaje que acabamos de leer, que espero que lo hayas leído con mucha atención, es un mensaje, como te decía, bastante complejo, bastante minucioso y muy específico hacia un mensaje que el Señor quiere. Entonces, basado en estos dos problemas que te mencionaba que esta iglesia había desarrollado, los voy a decir nuevamente para que se te queden muy grabados, que era una tolerancia hacia el mundo, digámoslo así. Ellos habían abierto la puerta totalmente hacia el mundo, y el mundo no tardó absolutamente nada en desarrollar raíces y hacer raíces realmente del mundo dentro de esa iglesia, las cuales están creciendo a la par, ¿verdad?, que esa misma iglesia. Y te podrá sonar un poco contradictorio, pero
muchas veces como creyentes, como cristianos, permitimos eso en nuestras vidas. Y lo veíamos la semana pasada, ¿verdad? Cómo hacer esas pequeñas concesiones con el mundo nos llevan a hacer cosas mucho mayores y hasta llegar a niveles que incluso para el mundo pueden ser incluso hasta vergonzosos, ¿no? Niveles de pecado que incluso para el mundo pueden ser hasta muy reprochables, ¿no? Pero viviendo como creyentes incluso. Entonces, este es un mensaje que está enfocado en estos dos problemas. Y el otro problema, que era el testimonio básicamente totalmente trastornado, distorsionado, que esta iglesia estaba reflejando hacia su entorno, por cuanto ellos, desarrollando esta tolerancia al pecado, habían dejado de tener un testimonio de santidad, de fidelidad, de pureza, y básicamente eso, ¿no? Con el mundo. Y esas características son las que el Señor Jesucristo quiere que reflejemos como iglesias, tanto a iglesias que existieron, pero también el día de hoy. El Señor Jesucristo está demandando y queriendo y anhelando que su novia, la cual él desposará algún día, refleje todo esto, porque, hermanos, no debemos olvidar nunca que el Señor Jesucristo ha comprado a su iglesia y a los que formamos parte de ella con su propia sangre, y su deseo para nosotros es que seamos formados en todo ese sacrificio y todo ese amor, ¿verdad? Y lo podamos valorar de una manera tan grande que nos guíe y nos sustente en cada situación y nos lleve básicamente a anhelar, ¿verdad? Vivir de esta forma, ¿verdad? Si este es tu deseo, pues enhorabuena, bienaventurado, ¿no? Dice la palabra. Somos aquellos que anhelamos, no de forma perfecta, ni mucho menos para nada, sino que al menos sinceramente desarrollamos y rechazamos el pecado que habita en nosotros, y de verdad hoy más que nunca deseamos y clamamos porque nuestros cuerpos fueran redimidos totalmente, pero seguimos estando en esa condición, pero al menos deseamos, ¿verdad?, ser transformados como lo manda el Señor Jesucristo, en personas santas, en personas justas y en personas que reflejen al menos lo mayor posible la santidad y la pureza que Él quiere que tengamos. Entonces, pues esta era la situación, ¿no? Y pues bueno, el Señor Jesucristo está demandando las mismas cosas. Y fíjate cómo primero hablarte acerca de esta iglesia. Te decía, era una iglesia pequeña la cual vivía en circunstancias difíciles, situaciones adversas. Existía cierta clase de adoración a dioses paganos, pero sobre todo había mucho. Esta era una ciudad que estaba básicamente, era muy pequeña la ciudad también. Era una ciudad que había sido destruida varias veces, dado que, digámoslo así, en la ruta donde estaba establecida esta ciudad, pues era una ruta comercial, una ruta que básicamente esta ciudad anteriormente, antes de su fundación, que fue en el Imperio Griego, era una ruta como una ciudad de defensa, o que servía como una muralla, por así decirlo, ante los atacantes o ante los otros reinos, para que la ciudad de Esmirna y de Pérgamo se prepararan, por así decirlo, para la guerra. Entonces, ya cuando destruían a Tiatira, por así decirlo, ya la gente ya se preparaba para la guerra. Entonces, esta ciudad fue destruida muchas veces. Fue una ciudad como, digámoslo así, como de paso, la cual no desarrolló una importancia comercial muy elevada, sino que hacían ciertas actividades comerciales pues muy distintivas de esa región. Tenían ropa con tintes naturales, vegetales, hacían algo de cobre, minería y demás, pero esta ciudad era pequeña, digamos, en importancia, pero lo que sí era una ciudad que definitivamente pasaban, ya pasando este periodo de guerras y demás, durante el periodo romano, pues era una ciudad que solamente pasaban bastantes visitantes, ¿no? Era como una ciudad de paso, por así decirlo. Entonces, debido a esas circunstancias, a lo que voy es que esta ciudad empezó a observar gran cantidad de visitantes que iban hacia las ciudades, por ejemplo, de Esmirna, de Pérgamo,
de Éfeso, ¿no? Que eran centros, grandes centros de adoración pagana y de adoración hacia el gobierno romano, pero podemos entender que también era una ciudad que empezó a adquirir muchísimo de la cultura también que provenía de otras ciudades, ¿no? A través de estos viajeros y estas personas que iban de paso. Y bueno, al parecer, dice ahí en el versículo 20, capítulo 2, versículo 20, que ellos toleraban a una mujer llamada Jezabel, y esta mujer aparentemente tenía un mensaje, así como la iglesia de Pérgamo, un mensaje acerca de idolatría y un mensaje acerca de pues condiciones o de adulterios o de actos y de impureza sexual que se desarrollaban dentro de un entorno de idolatría. Y pues esta mujer, digámoslo así, concentraba todas esas doctrinas o todas esas enseñanzas que vimos en la iglesia de Pérgamo, y básicamente ella fue como una representante de todo esto. No sabemos si esta mujer creció y nació en esta ciudad o llegó, ¿verdad?, a lo mejor de paso. Algunos historiadores nombran esto como una posibilidad, y que buscó un asentamiento dentro de esta ciudad, y ella se identificó de alguna manera con los cristianos, ¿verdad? Con este grupo de creyentes y de cristianos que estaban en esta iglesia, la cual vamos a ver primero pues el elogio, y bueno, ahorita te explico exactamente qué circunstancias el Señor Jesucristo señala de esta mujer, ¿no? Pero lo que voy es que era una iglesia muy joven y que estaba creciendo, desarrollándose dentro de una ciudad pequeña, a lo mejor sin importancia, muy comercial, pero que tenía una importancia estratégica debido a su ubicación, ¿no?, física. Mira, primero, como en todas las iglesias que hemos visto, lo que el Señor Jesucristo primero hace una presentación de sí mismo, y lo que el Señor Jesucristo habla de sí mismo, pues Él dice, Él es el Hijo de Dios en el versículo 18, el que tiene los ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Y yo te he hablado de que esta característica del Señor Jesucristo es básicamente que Él es alguien que puede discernir completamente, sin ninguna clase de impedimento, discernir cada corazón y cada pensamiento de todas las personas, básicamente, y en particular de los congregantes y de los miembros de esta iglesia. Por eso esos ojos como llama de fuego, los cuales pueden, a la vez que profundizan y que pueden quemar todos los estorbos, digámoslo así, y ver claramente, también están purificando, de alguna manera ejercen un juicio contra aquellas personas que se dejan ver por esos ojos de fuego, ¿no? Y eso es lo que el Señor Jesucristo es hoy en día. Él está cuidando y está vigilando y está viendo todo lo que hacemos y todo lo que somos y todo lo que pensamos como creyentes, como iglesia, como personas responsables del rebaño también. Él está comunicándonos esto, ¿no? Y también habla de unos pies semejantes al bronce bruñido, que básicamente esto habla de autoridad y de juicio también, en esta figura que él mismo describe de sí mismo. Entonces, entender primero en esta presentación de él mismo que el Señor Jesucristo sigue estando en su trono, y él el día de hoy nos ha visto totalmente. Al día de hoy ha visto cómo hemos llevado a cabo nuestro cristianismo. Es momento de ser sinceros con Él. Es momento de poder dejarnos, como te decía la semana pasada, dejarnos sentir incomodidad, sabiendo que nuestro Señor Jesucristo no está tal vez de la manera más contento con la forma en que hemos llevado nuestro cristianismo. Tal vez has dejado de ser fiel a los servicios de la iglesia. Tal vez ya no te has dejado de preocuparte por otros. Tal vez te has dejado de preocupar por las necesidades de tus hermanos de la iglesia o de la misma iglesia, ¿no? De formas diversas. Tal vez ahorita estás totalmente apagado, ¿verdad? Y no sientas ganas siquiera de ver
este tiempo de predicación. Yo sé que algún día el Señor Jesucristo nos va a ayudar, ¿verdad?, a volver y a renacer de formas mucho más fieles de las que teníamos antes como iglesia en general, ¿no? Hablo en general. Pero el día de hoy tal vez el 90% de los creyentes el día de hoy está experimentando pues fallas, está experimentando circunstancias difíciles y adversas y pecados que ni siquiera sabíamos que existían ahí. Pero el Señor Jesucristo sigue escudriñando nuestros corazones, viéndonos, observándonos, y tal vez te preguntarás, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer con eso? ¿Qué puedo hacer con esa situación? Que el Señor Jesucristo está viéndome y totalmente estoy siendo expuesto a sus ojos. Pues es arrepentirnos, ¿no? Arrepentirnos totalmente, volver a ese primer amor, volver y ver de dónde hemos caído y volver a las primeras obras o al primer amor, que es un amor genuino por Él, un amor dependiente de Él, un amor totalmente entregado, sacrificial y buscando realmente conocerlo de la forma que Él quiere que lo conozcamos, que es a través de su palabra y a través de la oración. Yo te invito a que lo hagas y puedas reflexionar en esto. No te conozco totalmente, pero sé que esto tal vez sea algo particularmente importante para ti, ¿no? Y por eso lo menciono. Entonces, pues primeramente eso, ¿no? La segunda parte, o lo que después de esto el apóstol Juan escribe en esta carta en Apocalipsis, es el elogio que tiene para con esta iglesia, perdón. Y este elogio se resume de esta manera: yo conozco tus obras, versículo 19, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras son postreras, son más que las primeras. Vemos a una iglesia, primeramente, siendo elogiada por el Señor Jesucristo en medio de esta situación de adversidad. Y fíjate, es la primera iglesia que el Señor Jesucristo la reconoce por su amor. Y esto es algo bien importante, porque si te acuerdas, en la iglesia de Éfeso, el Señor Jesucristo les había dicho: tú eres la iglesia básicamente perfecta, tienes la teología y la doctrina correcta, e incluso disciernes y has podido rechazar, ¿verdad?, a los falsos maestros que habitaban entre ustedes, pero has perdido tu primer amor. Y esta iglesia de Tiatira le reconoce su amor, fíjate. Y eso es bien importante, porque realmente ese amor, que a lo mejor en esta iglesia parecía un amor frágil, un amor pues con dificultad, ¿verdad? O era difícil, ¿verdad?, desarrollar un amor de esta clase en medio de estas situaciones, pues era lo que el Señor Jesucristo deseaba como iglesia, ¿no? Y definitivamente el Señor Jesucristo amaba esta iglesia mucho más que lo que ellos pudieran amar al Señor Jesucristo, ¿no? Así como nosotros. Difícilmente nosotros podemos amar a nosotros mismos como el Señor Jesucristo nos ha amado, pero la gracia es que el Señor Jesucristo nos ama más que eso, ¿no? Entonces, ahora, otra distinción que el Señor Jesucristo hace es que por la fe que ellos tenían, fíjate cómo dice: conozco tu amor, tus obras, tu amor y tu fe y tu servicio y tu paciencia. Y básicamente la fe va relacionada con simplemente la permanencia, con ser cristianos que eran confiables, eran constantes. La fe habla precisamente de esto, de fidelidad y de un conocimiento y una aceptación correcta de todo lo que el Señor Jesucristo es, y se derivaba en una permanencia hacia el Señor Jesucristo. Y esto daba o originaba cuestiones como las que vemos aquí: la paciencia y el servicio al Señor. Y ese amor acompañado de fe producía en ellos un amor básicamente expresado en suplir las necesidades de los demás, en apoyarse los unos a los otros, en amarse los unos a los otros, y también en paciencia, que básicamente sabemos que es perseverancia en el Señor, ¿no? Una constante clase de continuidad, de acercamiento cada vez más a esa imagen del Hijo del varón perfecto que es el Señor Jesucristo, la cual también quiere que desarrollemos nosotros en estos tiempos. Pues todo eso lo desarrollaban
los creyentes en la iglesia de Tiatira. Por lo tanto, vemos que es una iglesia que realmente había conocido al Señor Jesucristo. Es una iglesia que era sufriente, era pequeña, pero que tenía elementos de ser una iglesia que amaba al Señor Jesucristo, incluso se preocupaba y había madurado, ¿verdad? Y podía preocuparse por cuestiones como el servicio a los demás. Y bueno, esas obras, dice que son postreras, esas obras postreras que son mayores que las primeras, pues nos habla de una perseverancia en el servicio y una perseverancia también en el amor, ¿verdad? Manifestado en obras. Y esa fe también acompañada de obras que, como tú y yo podemos entender el día de hoy, la salvación obviamente no está fundamentada en ningún sistema de obras que tú y yo podamos hacer, solamente por la gracia del Señor Jesucristo. Pero Santiago nos habla acerca de que aquella fe que es verdadera, aquella fe que realmente está viva y que realmente está en nuestros corazones y que realmente rige nuestras vidas espirituales, esa fe siempre va acompañada de obras. Esa fe nunca se queda sin acciones, ¿no? Y vaya, las primeras acciones que podemos hacer como creyentes es simplemente buscar y pensar de qué manera puedo yo demostrar a mi hermano, a mi hermana o al prójimo que Cristo, que mi agradecimiento con toda la salvación, con el gran regalo que Cristo me ha dado, ¿no? Como hijo de Dios, esa identidad que Él ha colocado en mí. Y bueno, esta es una iglesia que había perseverado en todo eso. Qué magnífico que tú y yo en esta hora pudiéramos recibir un elogio similar del Señor Jesucristo. Si tú y yo pudiéramos escuchar la voz del Señor Jesucristo personalmente, y no quiero así decirlo como un grupo, como general, ¿qué estaríamos recibiendo de respuesta nosotros? ¿Recibiríamos un elogio similar a esa perseverancia en las obras, en el amor, en el servicio, esas obras postreras que son mayores que las primeras, que denotan un crecimiento en la vida espiritual de nosotros? Pues yo espero que sí. Yo espero que sí, y más que nada ahora que se acerca tiempos difíciles de necesidad de personas cercanas incluso, yo espero que el Señor Jesucristo, tú, hermano, hermana, creyente de cualquier iglesia que nos estés viendo, puedas desarrollar o empezar a permitir que el Señor Jesucristo actúe por medio de ti y de mí, porque van a ser tiempos difíciles de angustia, incluso de hambre y de necesidad para muchas personas. Necesitamos ser esos brazos y esas manos del Señor Jesucristo para perseverar también en buenas obras, ¿no? Y bueno, esas buenas obras que Él mismo ha preparado de antemano para que andemos en ellas, simplemente necesitamos asimilar nuestro compromiso como creyentes, nuestra identidad como siervos de Cristo Jesús y empezar a actuar, ¿no? Así que prepara tu corazón en esta situación y en este tiempo. Y ojalá Dios te permita recibir un elogio similar al que recibía esta iglesia en Tiatira. ¿Lo estamos haciendo? Si no, pues yo te lo dejo a tu consideración. Ahora, para adelantar poquito, ¿cómo el Señor Jesucristo, en medio de este gran elogio que está recibiendo esta iglesia, aún ahí el Señor Jesucristo tiene algo importante que decir? Y es lo siguiente. Dice ahí en los versículos 20, dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, y enseñe, seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y yo creo que lo demás ya lo leímos, ¿verdad? Pero es muy específico esta situación. Esta situación que está desarrollándose. Y esta mujer, la cual tú dirás, ¿cómo una mujer o una persona puede desarrollar o puede ser el objeto de todo el reproche del Señor Jesucristo, ¿verdad? Hacia este grupo de creyentes en la iglesia en Tiatira, puede representar, ¿verdad? Toda esta situación, todo este enojo, digámoslo así, del Señor Jesucristo contra esta iglesia. Pues bueno, primeramente hay algo que de lo que te hablaba hace unos momentos,
y es las puertas que nosotros vamos permitiendo del mundo, hacia el mundo, que nosotros abrimos, las cuales muchas veces esas pequeñas puertas pueden originar que grandes pecados o grandes manifestaciones del mundo se desarrollen y tengan un lugar y un trono, así como lo veíamos en otras iglesias, desarrollen un trono de Satanás dentro de la vida espiritual de nuestras iglesias y de nuestras vidas como creyentes primeramente, ¿no? Como esas pequeñas concesiones o permisos que nosotros le damos al mundo pueden desarrollar vidas repletas de pecados, de los cuales pudiéramos estar difícilmente salir de ellos, ¿no? Y tenerlos como cuestiones ya incluso de conducta o carácter o incluso más profundamente, ¿no? Que ya estén arraigadas hasta dentro de nuestro pensamiento, de nuestra cuestión incluso emocional y básicamente desarrollándose incluso hasta nuestros hábitos, ¿no? Como personas, los cuales nos llevaran a tener condiciones pues muy difíciles, adversas, incluso en nuestra conciencia, en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿no? Y bueno, el pecado, todo pecado, por menor que sea, tiene esa finalidad: destruir y básicamente empezar a trastornar el corazón de los hombres, ¿no? Empezar a modificar nuestras vidas. Cualquier concesión que tú y yo hagamos y hacemos hacia el pecado, básicamente es una puerta y es un espacio para que el pecado se aloje dentro de nuestra alma, de nuestros corazones, y pueda desarrollarse si no lo sabemos y no lo rechazamos de la manera que debemos hacerlo, ¿no? Entonces, no permitas abrir ninguna puerta o dejar que el pecado tenga un trono en tu vida. No permitas que el pecado desarrolle un trono, una comodidad, un espacio privilegiado en tu corazón, porque si lo haces con cualquier clase de pecado, tú le estás dando la oportunidad de formar raíces profundas en tu vida, de las cuales el día de mañana puedan traerte consecuencias gravísimas y de las cuales te puedas arrepentir muy fuertemente, ¿no? Entonces, esta mujer, para reducir esta explicación, esta mujer, la cual podemos entender no necesariamente se llamaba Jezabel, sino que era tal vez como un título o como un apodo, por así decirlo, de una mujer. Ese título o ese nombre de Jezabel lo podemos comparar con una mujer que existió en los tiempos del rey Acab, y está en el libro en Primera de Reyes. Vamos a leerlo así muy rápido. Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 30-31, solamente para recordar así como a qué se refiere con una mujer llamada Jezabel y por qué es importante, ¿verdad?, que lo entendamos en nuestros días. Si ya estás ahí, dice así: Primera de Reyes, capítulo 16, 30 y 31. Fíjate, dice la palabra de Dios, dice: y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Dice: y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. 32. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. En el 33. Y hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él, para provocar, fíjate lo que dice la palabra, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel, en el versículo 33. ¿Cómo de este rey Acab permitió casándose y mezclándose con una mujer de la cual ellos habían recibido anteriormente la instrucción específica de que no se mezclaran con estos reinos extranjeros
por la misma adoración que ellos desarrollaban a otros dioses y tenían muchísimas deidades, cómo desobedeciendo primeramente este principio de no mezclarse y no realmente emparentarse con estos pueblos extranjeros, él, no siendo suficiente con esto, sino que dentro de las mujeres, por así decirlo, de los reinos que pudo haber elegido, ya en desobediencia, eligió un reino específico, que lo vemos ahí, en el versículo, ¿no? Acá esta hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, que era realmente una cultura muy enfocada en la adoración a este dios Baal, ¿no? Que actualmente hay culturas todavía, hay corrientes políticas incluso, o personas que siguen adorando a esta manifestación de Satanás, porque no es más que el mismo Dios príncipe de este mundo, ¿no? Y entonces eligió a una persona la cual decía ser sacerdotisa del dios Baal, ¿verdad? Y realmente esta persona, Jezabel, en estos tiempos del rey Acab, hizo y convenció al mismo rey de Israel en ese tiempo de establecer templos, establecer formas de adoración e imponer, ¿verdad?, esa adoración hacia todo el pueblo de Israel, de tal manera que dice ahí en el versículo 33, la ira de Jehová, como ningún otro rey que reinaron antes o después de él, permitió o clamó, ¿verdad?, por la ira de Dios de Israel. Entonces, Dios realmente estaba enfurecido con esta situación que había hecho. Y esta mujer Jezabel pagó el precio de tal idolatría y de tal adoración y de esto que ocasionó este emparejamiento con el pecado del pueblo de Israel con estos pueblos paganos, de tal manera que murió de una forma muy grave y muy tremenda, y luego después te lo puedo platicar. Pero el punto es que básicamente esta mujer Jezabel, o este seudónimo, este sobrenombre de Jezabel, refleja esto. Refleja tolerancia, refleja una seducción que va hacia el pecado de formas muy convincentes, de formas muy específicas y de formas muy sutiles, ¿no? Entonces, si nos regresamos, por ejemplo, ya aplicándolo allá en el libro Apocalipsis, fíjate lo que dice. Dice que esta falsa profetisa, que se decía ser profetisa, esta mujer que toleraba esta iglesia de Tiatira, pues ella primeramente venía con la intención de enseñar. Te digo, no sabemos si esta mujer realmente nació ahí, creció ahí, o llegó como una persona de paso, ¿verdad?, a esta ciudad de Tiatira. Pero lo que sí sabemos es que esta mujer, digámoslo así, se identificó con estos cristianos, pero no conforme con pertenecer a un grupo de creyentes y conocer a Dios sinceramente, sino que invalidando incluso mandatos, por ejemplo, como los que el apóstol Pablo hace ahí en 1 Timoteo 2:12, acerca de que las mujeres pues aprendan o no puedan ejercer la labor de predicación de una forma continua, constante dentro de las iglesias. Pues esta mujer realmente se decía ser una profetisa, y de manera que podemos entender que ella buscaba enseñar, buscaba persuadir o buscaba convencer de manera convincente a las personas dentro de esta iglesia en Tiatira. Entonces, esta persona, a través de eso, de esas enseñanzas, dice, primero enseñaba, seducía y enseñaba a los siervos o a las personas de esta iglesia a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, muy similar a lo que sucedió con Jezabel de Primera de Reyes. Ella también, básicamente, a través de emparentarse con el rey Acab, empezó a establecer un sistema de adoración pagano totalmente reprochable y reprobado ante los ojos de Dios, estableciendo rituales de fornicaciones, de impureza sexual, de cosas sacrificadas a los ídolos, instrucciones muy claras que el pueblo de Israel les había dado Dios de que no hicieran, ¿verdad?, delante de sus ojos. Y esta mujer, ahora en Apocalipsis, vemos que de alguna manera englobaba todo eso, ¿no?
y podemos decir que, por ejemplo, en la iglesia de Pérgamo estaban las doctrinas de Balaam y los que retenían las doctrinas de los Nicolaitas. Y pues esta mujer básicamente agarró todas esas dos doctrinas y las formó y las ejemplificó en su mensaje, en su vida y en la manera que ella enseñaba y profetizaba de manera continua a esta iglesia, ¿no? Y entonces, a través de todo eso, pues esta iglesia fue abriendo una puerta enorme hacia el pecado, hacia el mundo y hacia la idolatría, hacia el paganismo en sus propias filas, ¿no? Como miembros de esta iglesia. Y básicamente podemos entender o qué podemos sacar o qué podemos entender de esto. Pues es la segunda cosa que te decía, ¿no? Acerca del testimonio. Primero, ellos no supieron cerrar esa puerta hacia esta mujer, digámoslo así, que se ostentaba como una profetisa, y que a lo mejor pudiera hablar incluso cuestiones, probablemente dentro de sus profecías o sus discursos o su declaración de la palabra o de cualquier cosa, podría incluir cuestiones incluso de Dios, pero que mezcladas con el paganismo y con su vida y con las raíces culturales que ella tenía, las cuales no había abandonado para nada absolutamente, podemos verlo, porque dice la palabra incluso que Jesús le estaba dando un tiempo para que se arrepintiera, pero básicamente no lo hizo y no lo iba a hacer, no estaba dispuesto a hacerla. Por eso el Señor Jesucristo también establece una condena para específicamente esta mujer. Esas cuestiones, ella no abandonó ninguna de esas clases de cuestiones, y estaba arrastrando a muchos creyentes de esta iglesia pues a seguirla, no solamente a tolerarla, sino también a seguirla, y los convencía y los seducía, ¿no? Y esto es algo muy, muy grande y muy tremendo, y me pone a pensar mucho en cosas que nosotros hacemos, tal vez sin fijarnos, tal vez como creyentes, como cristianos, primeramente, al no guardar nuestro testimonio, a no tener un testimonio fiel conforme a lo que la palabra de Dios quiere que seamos, nosotros también podemos estar a veces enseñando y básicamente haciendo tropezar a personas que aún están queriendo conocer al Señor Jesucristo, que son nuevos en la fe o que no han conocido aún nada del Señor del cristianismo, pues estamos enseñándolos a realmente una religión o una forma de vida muy distante a lo que el Señor Jesucristo quiere que vivamos, ¿no? Me lleva a pensar, por ejemplo, en versículos como en Mateo 18, ahí mismo, que leíamos ahorita, Mateo 18, 6 al 10, dice el Señor Jesucristo: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Básicamente el Señor Jesucristo condenando o estableciendo que mejor nos fuera, ¿no?, a cada creyente el morir ahogados, por así decirlo, que el hacer tropezar a una persona que sinceramente está buscando conocer al Señor Jesucristo, o que se está acercando al menos, y que nosotros con nuestras vidas, con nuestras decisiones, con nuestras formas de comunicarnos, de hablar incluso, estamos cerrando una puerta para que esa persona no conozca y no llegue a la fe, ¿verdad? O retrasando tal vez ese momento, ¿verdad?, divino en donde esa persona pueda acercarse a Cristo. Mejor nos fuera, ¿no?, como creyentes, pues morir ahogados de esa manera. Y me lleva a pensar en eso, cómo esta iglesia había desarrollado, permitiendo que esta mujer entrara y los seduciera y enseñara estas doctrinas dentro de ellos, dentro de esta iglesia, cómo nosotros también podemos, a través de nuestras formas de vida, a través de las cosas que aún tenemos arraigadas, los pecados que aún no queremos abandonar, ¿verdad? Pecados los cuales no le hemos entregado a Dios de manera total, ¿verdad? Y los cuales hemos bajado nuestras armas, por así decirlo, y hemos dejado que continúen algunas cosas dentro de nosotros, como esas formas de vida y formas de pensamientos, a pesar de venir a la fe y de ser creyentes,
aún pueden estar reflejando una imagen distorsionada del cristianismo y dando, digámoslo así, un tropiezo a personas que sinceramente quieren creer en Cristo Jesús o al mundo en general, porque realmente, como la palabra de Dios dice en 1 Corintios, que somos cartas leídas por todos vosotros. Somos cartas y básicamente somos libros los cuales son leídos y son escudriñados y son vistos constantemente por el mundo y por las personas, de tal manera que la manera en que pensamos, que nos formamos, que nos dirigimos, que somos, el mundo conoce y puede conocer también al Señor Jesucristo, conocerlo o no conocerlo, o conocer o conocernos cómo estamos viviendo y rechazar al Señor Jesucristo y ser un tropiezo, ¿verdad?, para ellos. Y esto es algo tremendo, y esto es algo que yo creo que como iglesia necesitamos desarrollar más que nunca, ahora que regresamos al tiempo de estar juntos como iglesia. Ser una iglesia que pueda reflejar a Dios de la manera correcta. Ser una iglesia que refleje íntegramente y de la manera más fiel posible los principios, el pensamiento, el carácter de nuestro Señor Jesucristo, y que el mundo pueda conocer eso, y que el mundo pueda ver que hay una diferencia enorme en el mundo, del mundo hacia nosotros, y que hay una diferencia enorme en cómo pensamos, en cómo somos, porque lamentablemente a veces hacemos lo contrario. A veces nos queremos, en pro de querer ser más aceptados por el mundo, buscamos igualarnos a ellos, buscamos ser similares, y el mundo no nos conoce como portadores fieles de un testimonio de Cristo, sino que nos conoce por ser buenos, por ser a lo mejor alegres, por tener gozo, porque nos va bien, ¿no?, en algunas circunstancias, porque, no sé, por muchas otras cosas, pero no por retener un testimonio fiel de la santidad y la pureza y de la integridad que el Señor Jesucristo quiere, ¿no? Entonces, pues, este testimonio y este mensaje de la mujer Jezabel, que no, para entrar no en muchos detalles acerca de esta situación, pues te podría decir o resumirlo como un testimonio fiel, ¿no? El Señor Jesucristo quiere que guardemos un testimonio fiel como iglesia. Entonces, yo te invito a que puedas hacerlo, empezar a hacerlo en tu vida el día de hoy. A que si no lo estamos haciendo, que si el mundo realmente no nos está percibiendo como personas, como portadores de la imagen de Dios, en cada uno de los aspectos de los que vivimos, ¿no?, en nuestros trabajos, en nuestras casas, con nuestros amigos, con las personas que hablamos. Si no lo estamos haciendo, pues necesitamos realmente arrepentirnos y pedirle al Señor Jesucristo que nos muestre las formas en que necesitamos cambiar nuestra conducta, nuestro carácter, y cerrar esas puertas hacia el mundo para que no formen conductas arraigadas en nuestros pensamientos y nuestros corazones, y entonces seamos tan mundanos que la gente básicamente no requiera y no quiera conocer al Señor Jesucristo, ¿no?, a causa de nuestro testimonio, o no le interese conocerlo. Y bueno, las consecuencias que enfrentó esta mujer pues fueron muy graves. El Señor Jesucristo dijo que le dio un tiempo para que se arrepintiera, pero a causa de su fornicación, a causa de ese adulterio espiritual y ese adulterio que estaba ejerciendo y difundiendo en esta iglesia de Tiatira, pero esta mujer no se arrepintió, sino que dice el Señor Jesucristo, he aquí, ahí en el versículo 22 dice, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a las que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Básicamente, esta mujer le otorgó, así como a Jezabel en el Antiguo Testamento, en Primera de Reyes, pues una muerte o una enfermedad tal vez que la llevó a la muerte, de manera tal que el Señor Jesucristo demuestra que le importa y le interesa mucho la santidad que esté reflejando su propia iglesia, ¿no? De tal manera que está dispuesto a terminar con la vida incluso de personas que estén afectando ese testimonio de manera constante y no se arrepientan, vaya, de esa forma de vida, ¿verdad?
Y entonces el Señor Jesucristo habla de estas formas, y no solamente a ella, sino que también a las personas que estaban básicamente siguiendo esa corriente y ese pensamiento de esta mujer Jezabel, pues a ellos también les estaba prometiendo esto, ¿no? A sus hijos, no sabemos si eran hijos físicos, dice, o hijos espirituales, personas que ya incluso se habían pues involucrado mucho en este pensamiento. Dice, a sus hijos heriré de muerte también. Personas que iban a compartir el mismo destino que esta mujer, a causa de prestar sus oídos, abrir sus corazones y sus mentes y permitir que sus enseñanzas y sus costumbres y los pecados que ella cargaba, pues también fueran formados dentro de sus corazones, ¿no? Estas personas, dice, también, dice, los heriré de muerte. Y bueno, Jesucristo se presenta nuevamente como alguien que escudriña, dice, para que cada uno, dice, yo soy y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, dice en el versículo 23, y dice en el 24, pero, y ahí hace una pequeña pausa, ¿verdad? Y ahí en el versículo 24 dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, y cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Es decir, aún quedaban personas en esta iglesia, pocos, muy probablemente eran la minoría de personas que no habían sido seducidos por esta mujer o por esta corriente de pensamiento de ella. Dice, yo no os impondré otra carga. Es decir, estaba dispuesto a separar el castigo, ¿verdad? Y no iba a tomar en cuenta los pecados de la mayoría de las personas, al pequeño grupo de personas fieles que aún quedaban dentro de esta iglesia. Y bueno, el Señor Jesucristo promete que Él dará, dice más adelantito, ahí en el 24, dice, en el 25 dice, el que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad. Bueno, y dice también, y dice el Señor Jesucristo, y os daré a cada uno según vuestras obras. Ahí también, entonces el Señor Jesucristo está prometiéndoles no juzgarlos de la manera que iba a juzgar a esta mujer y a sus seguidores, sino que Él iba a tomar en cuenta todas las obras y todas las cosas, no solamente obras materiales o físicas, sino que los pensamientos y las obras, digamos, espirituales, esa fe constante y firme que no se había movido y no había aceptado todas estas enseñanzas que traía consigo esta mujer y sus seguidores, esas obras de fe, Él les iba a tomar en cuenta, ¿no? Y eso es algo que también el Señor Jesucristo nos promete a nosotros, hermanos. Es un tiempo en donde retengamos y guardemos y nos aferremos a las cosas que tú y yo hemos avanzado, digamos, en nuestra vida cristiana. El Señor Jesucristo promete que la fe que Él nos ha regalado, toda fe, como lo vemos también en Santiago 2:18, es una fe que básicamente debe ir acompañada de obras. Y esas mismas obras no son para nosotros, no son para que nos engrandezcamos algún día delante del Señor Jesucristo, sino que son obras que nosotros arrojaremos o le entregaremos, ¿verdad? Como un honor, como una fragancia honrosa hacia nuestro Señor Jesucristo por el agradecimiento de esa salvación tan grande que Él nos ha dado, ¿no? Pero también el Señor Jesucristo nos habla de que algún día Él mismo nos entregará o Él mismo nos reconocerá estas obras que nosotros hemos hecho por agradecimiento de esa gracia, ¿no? Dice en Mateo 16:27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y bueno, esto es un gran alivio para todos los demás creyentes en la iglesia de Tiatira y es un gran aliciente y algo que nos debe animar, ¿verdad? Para nosotros creyentes el día de hoy,
a seguir haciendo lo que el Señor Jesucristo nos está mandando. Hacer obras de fe, obras de arrepentimiento, obras de arrepentimiento también y de purificación en nuestros corazones, de examinarnos a nosotros mismos cada vez y cada vez más y cada vez más, para que cerremos totalmente esas brechas, esas concesiones con el mundo que hemos desarrollado, y también obras también de servicio y de amor por el prójimo y por la iglesia. Y esas obras del Señor Jesucristo algún día, Él, pues así como tiene ojos de llama, de fuego, ¿verdad? Dice el Señor, también esas obras serán probadas y pasadas por el fuego, y Él recompensará a cada uno y pagará a cada uno conforme a ellas, ¿no? No para salvación, pero sí como una comprobación de cómo vivimos nuestro cristianismo, ¿no? Y eso pues nos debe de animar también a nosotros, hermanos. Ahora, hay un mandato solamente, dice, y el mandato es básicamente el que vimos. Ustedes que no se han mezclado y que no han conocido y que no básicamente han aceptado estas profundidades de Satanás, ¿verdad? Que realmente es un título muy fuerte hacia toda esta doctrina que está permeando en esta iglesia, profundidades de Satanás. Pues el Señor Jesucristo les está prometiendo que no les va a imponer una carga, y que retengan lo que ellos han tenido. Es decir, a esas personas que habían sido fieles, les dice el Señor Jesucristo, sigue reteniendo lo que tienes, esa fe genuina, sincera, ese amor por mí, ese amor sincero, reténlo hasta el final, ¿no? Y bueno, el consejo es algo también que nos anima muchísimo. Y dice el Señor Jesucristo, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y básicamente, para terminar, hermanos, lo que nos está diciendo el Señor Jesucristo acerca de este consejo es: ustedes que están permaneciendo, ustedes que durante este tiempo de dificultad, durante este tiempo de inestabilidad, de pandemia, de pruebas, dice, yo estoy seguro, nos pudiera decir el Señor Jesucristo, yo estoy seguro que ustedes están exponiendo a la tentación de abrir puertas en su vida personal hacia el pecado. Y el Señor Jesucristo lo sabe, y lo está viendo con esos ojos como de llama de fuego constantemente. Sabe que a lo mejor hemos permitido que ciertas cosas entren a nuestras vidas y les hagamos un lugar y un especial lugar, ¿verdad? Para que se desarrollen y se sientan cómodos en nuestras vidas. Pero el Señor Jesucristo nos está mandando a vencer cada una de esas cosas en nuestras vidas, hermanos. ¿Y cómo las vamos a vencer? No con nuestras fuerzas, no con lo que nosotros podamos ganar, ¿verdad? O nosotros podamos realmente ganar esa batalla contra el pecado. Las batallas que el creyente tiene con respecto al pecado, hermanos, primeramente ya han sido ganadas por la sangre del Señor Jesucristo. Ya han sido cada una de ellas clavadas en la cruz junto con el Señor Jesucristo, y por su gracia y su amor derramado por nosotros, ya han sido vencidas, hermanos. Pero lo que ocurre es que nosotros ya en nuestro corazón y en nuestra fe, y a veces haciendo caso omiso al Espíritu Santo, permitimos que situaciones, cuestiones del mundo que se quieran entrar a nuestra vida, pecados incluso, tradiciones, su cultura familiar incluso, podamos estarles permitiendo que formen todo un ejército y toda una oposición respecto a Dios, ¿verdad?, en nuestras propias vidas. Y no podemos vencer definitivamente, o no terminamos de vencer el pecado en nuestras vidas, puesto que no dejamos que el Señor Jesucristo básicamente venza todos esos pecados. Porque a la par de que estamos creyendo en el Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, no estamos tal vez desarrollando un arrepentimiento genuino. Puede ser por una causa de ellas, o tal vez estamos siendo a lo mejor
estamos tolerando demasiado el pecado, de tal manera que estamos desarrollando cierta inmunidad a sentir dolor por el pecado, a arrepentirnos genuinamente, y básicamente les damos un permiso para que estos pensamientos entren en nuestros corazones. Ahora, el Señor Jesucristo quiere vencer cada una de estas cosas en nuestras vidas, hermanos. Él dice que al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, Él básicamente promete compartir y estar junto con Él cuando Él venga y establezca ese reino celestial, el cual Él algún día lo hará. Y esta es una promesa que podemos verla, por ejemplo, en el Salmo 2, capítulo 2, versículo del 7 al 9, que yo espero que tú lo puedas leer en tu casa. Básicamente el Señor Jesucristo le está prometiendo no una victoria solamente en esta vida, el día de hoy, terrenal, sino una victoria y ser básicamente parte de ese reino glorioso el cual Él va a establecer, formar parte de ese reino y de ejercer esa autoridad incluso que el Señor Jesucristo quiere que tengamos algún día para el establecimiento de ese reino glorioso y permanente que Él va a hacer en un futuro, ¿no? Entonces, básicamente Él nos está permitiendo y otorgándonos una victoria constante y total, ¿no? A aquellos que venzan y que permanezcan de pie y confrontando y enfrentando cada situación en su vida, ¿no? Respecto al pecado, respecto al testimonio, cómo estamos viviendo nuestra vida el día de hoy. Y bueno, ¿cómo estamos viviendo nuestra vida el día de hoy? Solamente quiero dejarte esa reflexión. La iglesia de Tiatira fue juzgada y fue condenada de esta manera por el Señor Jesucristo debido a los permisos y las puertas que permitió, en el caso específico, esta mujer de entrar y asentarse en esta iglesia, de tener comodidad y un lugar espacioso para que ella pudiera desarrollarse y pudiera seducir básicamente a todo el resto o la mayoría de esta iglesia con estas doctrinas de pecado, impurezas, idolatría y de muchas cuestiones. ¿Cómo nosotros también podemos en nuestra vida estar permitiendo que el pecado y la tolerancia del mundo desarrolle raíces en nuestra vida, en nuestros corazones, y de tal manera que podamos básicamente estar abriendo una puerta muy grande y permanentemente abierta hacia el pecado, y que de alguna manera ese permiso va a ir desarrollando más y más y más y más cuestiones secundarias en nuestra vida, y básicamente nos va a llevar hacia algo muy parecido a lo que esta mujer básicamente está desarrollando en la iglesia, ¿no? En la iglesia de Tiatira, que lo llama de una manera muy especial. El apóstol Juan lo llama como profundidades de Satanás. Profundidades de Satanás. Las puertas que tú y yo abrimos respecto al pecado pueden llevarnos a desarrollar profundidades de Satanás o profundidades de una vida de impiedad y de pecado en nuestras vidas, de tal manera que estamos constantemente siendo engañados, y muy probablemente también pudieran exhibir o evidenciar que tal vez no hemos entregado nuestro corazón o no hemos realmente creído en Cristo como nuestro suficiente Salvador, ¿verdad? Y yo creo que es un tiempo de arrepentimiento. Pero si podemos identificar ciertas cosas el día de hoy, podemos entonces también percibir la importancia de tener un testimonio correcto y consistente con lo que la palabra de Dios quiere de su iglesia y de como personas integrantes de su iglesia, que es un testimonio respecto a la santidad, que quiere que seamos personas apartadas del mundo, que estemos alejados totalmente de las formas de vida y la corriente de este mundo, como dice la palabra, y podamos realmente ser un parteaguas en esta situación que vivimos, ¿no? A la par que también, junto con esto, quiere que desarrollemos una vida de creyentes que reflejen la gloria de Dios y reflejen el amor de Dios, tanto en la preocupación por los unos con los otros, con el mundo, con nuestro prójimo y con los hermanos dentro de la iglesia. Entonces, es un mensaje que nos invita a realmente ver y observar
cómo estamos viviendo nuestra vida hasta el día de hoy y cómo necesitamos realmente cerrar puertas, cerrar esos permisos que hemos dado al mundo para que entre nuestro cristianismo. Y bueno, yo te invito a que el día de hoy puedas tú reflexionar en esto, ¿no? El Señor Jesucristo termina con la misma invitación que siempre hace a las iglesias y a los que escuchan este mensaje: el que tenga oídos para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias, pues oiga, ¿no? Escuche con atención. Y si Dios te ha permitido el día de hoy prestar un oído y tener realmente atención hacia este mensaje, pues bienaventurado eres, porque el Señor Jesucristo entonces está cumpliendo su voluntad en ti ya de antemano y está permitiéndote, dándote la oportunidad de que no hayas cerrado tu corazón ya a causa del mensaje, no hayas cerrado tu corazón a causa incluso de la manera, ¿verdad?, en que yo me expreso. Yo espero que no haya sido un estorbo para ti, pero si el Señor Jesucristo te está concediendo esta oportunidad de tener oído y de escuchar este mensaje, entonces tú debes de ponerlo por obra, tú debes de ponerlo por práctica, y tú debes de permitir que este mensaje, y que en particular este mensaje de esta iglesia, esta preocupación por esta iglesia pequeña, influya en la manera en que tú vives tu cristianismo, ¿no? No hagamos ninguna concesión con el mundo, con el pecado, hermanos. No podemos hacerla de ninguna manera. Necesitamos identificar esos permisos o esa forma en que le hemos abierto la puerta al mundo en nuestros corazones, y empezar a purificar nuestros corazones, a retirar y a cerrar puertas, y a realmente entregar toda clase de concesiones y de permisos que hayamos hecho el día de hoy con el pecado, ¿no? Para ser esta iglesia que refleje santidad, pureza, y refleje un amor y un servicio y obras constantes y perseverantes en medio de esta situación difícil que vivimos como humanidad. Y que, si me permites decírtelo de manera como pensamiento personal, creo que vienen tiempos mucho más difíciles, y de los cuales tú y yo como iglesia necesitamos prepararnos para ayudar y demostrar amor hacia el mundo, ¿no? No nos cansemos de hacer el bien, hermanos. Acompáñame a orar y a despedirnos. Padre, gracias, Señor, por esta hora, Señor, en que tú nos has concedido, Señor, el escuchar tu palabra, Señor. Nos has concedido, Señor, el observarnos, Señor, como personas frágiles, Señor. Personas, Señor, que tal vez, Padre, estemos viviendo de una forma, Señor, que no te agrada, Señor, el día de hoy. Estamos permitiendo, Señor, que pensamientos, doctrinas e ideologías humanas, Señor, estén entrando a nuestros corazones, Señor, y entonces estén formando raíces, Señor, y estén formando una cultura, Señor, dentro de nosotros, Padre. Una cultura que es opuesta, Señor, a lo que tú quieres que seamos nosotros, Señor. La santidad, Señor, esa pureza, Señor, y esa sinceridad, Señor, con la cual quieres que tú y yo, que nosotros andemos, Padre. Perdónanos por esto, Señor, y ayúdanos, Padre, a limpiar nuestros corazones, Señor, purificarlos, Señor, y a limpiar, Señor, nuestros corazones, Padre, para que podamos, Señor, ser ese reflejo, Señor, poder amar al mundo, Señor, y poder amar más bien, Señor, a las personas que están en el mundo, Señor, y a nuestros prójimos, Señor, y a nuestros hermanos en la fe, Señor, también. Padre, yo te pido que fortalezcas la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, y de las personas que escucharon este mensaje. Señor, llévanos en tu gracia, Padre, siempre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz, a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Veo al sol de justicia, cubre mi alrededor, su presencia ilumina todo lo que soy. Es tu luz que me envuelve, llena
corazón. Mis tinieblas venciste con tu salvación. No temeré, en ti confiaré. Llenas de gozo mi corazón, de gozo mi corazón. Jesús es tu salvación, esperanza de vida. Llenas de gozo mi corazón, de gozo mi corazón. Jesús es tu salvación, esperanza de vida eres, esperanza de vida eres, esperanza de vida eres tú. Eres sol de justicia, mis ojos pueden ver que venciste la noche como el amanecer. Y no temeré, en ti confiaré. Y no temeré, en ti confiaré. Llenas de gozo mi corazón, de gozo mi corazón. Jesús es tu salvación, esperanza de vida. Llenas de gozo mi corazón, de gozo mi corazón. Jesús es tu salvación, esperanza de vida eres, esperanza de vida eres, esperanza de vida eres tú. En ti me encuentro. Seguro estoy. Estoy completo. En tu amor. Llenas de gozo mi corazón, de gozo mi corazón. Jesús es tu salvación, esperanza de vida. Llenas de gozo mi corazón, de gozo mi corazón. Jesús es tu salvación, esperanza de vida eres, esperanza de vida eres, esperanza de vida eres tú. Tengo la plena seguridad y la esperanza que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor por Cristo, como lo he hecho en el pasado. Y confío que mi vida dará honor a Cristo, sea pues que yo viva o muera, pues para mí vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor. Pero si vivo, puedo realizar más labor fructífera para Cristo. Así que realmente no sé qué es mejor. Estoy dividido entre dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí, pero por el bien de ustedes es mejor que siga viviendo.
recibiré de ti el bien y el mal rechazaré. Si sé que tú eres Señor, soberano y justo, ¿cómo he de alabarte en bendición y olvidarte en el dolor? Si sé que tienes el control de toda tu creación. ¿Cómo he de creer en ti al tener y dudar en la escasez? Si sé que tú eres siempre fiel y que nunca cambias, ¿cómo he de seguir en libertad y huir en la opresión? Si sé que guardas para mí una eterna posesión. Bendito sea el nombre del Señor en todo tiempo. Se haga tu perfecta voluntad en mí. Trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. ¿Cómo no he de confiar en tu bondad y tu gran amor por mí? Si enviaste a Jesús en mi lugar a morir en una cruz, tu gracia es suficiente, tu gracia es suficiente. Bendito sea el nombre del Señor en todo tiempo. Se haga tu perfecta voluntad en mí. Trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. Fija mis ojos solo en ti, en lo eterno, en el cielo. La aflicción de este mundo jamás se